Perdió todo en un incendio, pero Dios le habló. Imagínate perderlo todo en cuestión de minutos. Tu casa, tus recuerdos, tu seguridad. El fuego devora lo que construiste con años de esfuerzo, y solo queda el humo, el vacío y un silencio que retumba en tu corazón. ¿Qué harías si, en un abrir y cerrar de ojos, tu vida cambiara para siempre? Esa fue la realidad de Mariana, una mujer sencilla, madre de 2 hijos, que una noche vio cómo las llamas consumían no solo las paredes de su hogar, sino también sus sueños. En ese instante, el mundo se volvió oscuro, pesado, lleno de incertidumbre. Pero justo allí, en medio de la pérdida, cuando todo parecía acabado, Dios le habló de una manera que jamás olvidaría. Porque cuando el corazón está roto, su palabra se convierte en la voz que levanta, en la luz que ilumina la oscuridad. ¿Cómo confiar cuando tus manos están vacías? ¿Cómo creer en promesas cuando las lágrimas no paran de caer? Mariana se encontró frente a esas preguntas, y descubrió que Dios no siempre detiene la tormenta, pero siempre camina contigo en medio de ella. Hoy quiero contarte esta historia, una historia real, una historia de fe que quizá refleje la tuya. Porque a veces el dolor nos arranca todo, pero es allí donde la voz de Dios se escucha más fuerte. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Isaías 43, 2. Querido amigo, querida amiga, antes de sumergirnos en esta historia, quiero invitarte a quedarte hasta el final. Porque no es simplemente una narración, es un mensaje de esperanza que quizás sea la respuesta que estabas esperando en este preciso momento. En Cuando Dios habla contamos historias de la vida real, historias de lágrimas y victorias, de dolor y redención. Historias en las que la voz de Dios se hace presente para recordarnos que no estamos solos. Cada episodio es una ventana para que veas cómo, en los tiempos actuales, el Señor sigue transformando vidas con su poder y su amor. Y si este mensaje llega hasta ti hoy, no es casualidad. Dios quiere hablarte también a ti. Por eso, te animo a suscribirte al canal, activar la campanita, darle un me gusta y compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar palabras de esperanza. Además, me encantaría conocerte más. Déjame un comentario y cuéntame desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Cada vez que leo sus mensajes, siento como Dios nos une en una gran familia, sin importar la distancia. Prepárate, porque esta historia no solo tocará tu corazón, sino que también te recordará que, aunque todo parezca perdido, el Señor siempre tiene la última palabra. La noche del fuego. Era una noche común de verano. El calor se colaba por las ventanas abiertas y los niños de Mariana ya dormían. Ella se había quedado en la sala, cosiendo unas prendas para completar un trabajo pendiente. Afuera, el silencio del barrio contrastaba con los pensamientos que la atormentaban, las cuentas atrasadas, el sueldo que no alcanzaba, y la preocupación de criar sola a sus 2 pequeños. De repente, un olor extraño comenzó a llenar la habitación. Al principio, pensó que era un vecino quemando basura, pero en segundos vio como un humo negro se filtraba desde la cocina. Se levantó de un salto, corrió, y allí estaba, una llama pequeña que se expandía con rapidez, devorando cortinas, muebles, recuerdos. «Dios mío», gritó, corriendo hacia los cuartos. Despertó a sus hijos entre lágrimas y miedo, los cargó en brazos y salió corriendo hacia la calle. Todo sucedió tan rápido que apenas podía entenderlo. La casa que había sido su refugio, su esfuerzo de años, ardía frente a sus ojos. Los vecinos se acercaron con baldes de agua, con gritos, con manos desesperadas. Pero las llamas eran más fuertes. El fuego no solo consumía paredes de ladrillo, sino también fotografías, cartas, dibujos de los niños, regalos de su madre ya fallecida. Todo aquello que parecía inquebrantable se hacía ceniza en cuestión de minutos. Mariana abrazaba a sus hijos mientras el resplandor naranja iluminaba sus rostros asustados. Ella temblaba, no solo por el miedo, sino por la sensación de vacío que comenzaba a instalarse en su corazón. ¿Dónde dormirían esa noche? ¿Cómo seguir adelante? ¿Por qué Dios había permitido aquello? En medio de ese caos, escuchó dentro de sí una voz que no provenía de los gritos ni de las sirenas que ya se acercaban. Una voz suave, casi imperceptible, pero clara: «Yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de la tribulación». Salmo 46, 1.
Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía esas palabras en silencio. No entendía cómo reconstruiría su vida, pero sintió, aunque fuera un destello, que no estaba sola. Dios estaba allí, en medio de las llamas, sosteniendo lo poco que quedaba, su vida y la de sus hijos. El fuego finalmente fue apagado por los bomberos, pero ya no había nada que rescatar. Solo paredes ennegrecidas, techos desplomados, y un olor insoportable a humo. Mariana entró unos pasos entre los escombros, buscando algún recuerdo, algo que se hubiera salvado, pero lo único que encontró fue una Biblia chamuscada en una esquina. La tomó entre sus manos. Las tapas estaban quemadas, muchas hojas dañadas, pero justo un versículo había quedado intacto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Fue como si Dios mismo le confirmara que su palabra nunca se consume, que su promesa permanece incluso cuando todo lo demás se pierde. Esa noche, sin techo, sin pertenencias, Mariana se refugió en la casa de una vecina que le abrió las puertas. Acostada en un colchón prestado, con sus hijos dormidos a su lado, cerró los ojos y oró: Señor, no tengo nada, pero aún te tengo a ti. Háblame. Guíame. Enséñame a confiar. Y así comenzó un camino que cambiaría su vida para siempre. El desierto de la pérdida. Los días siguientes fueron como un desierto interminable. Mariana despertaba cada mañana en una cama prestada, rodeada de las paredes de la casa de su vecina, y sentía un nudo en el estómago. Sus hijos preguntaban cuándo volverían a su hogar, y ella solo podía responder con un silencio doloroso. La verdad era que no tenía respuesta. Entre trámites, visitas al seguro que nunca alcanzaba para cubrir todo, y llamadas fallidas a familiares lejanos, Mariana se encontraba cada vez más agotada. Había noches en que se levantaba de la cama y lloraba en silencio para que sus hijos no la escucharan. Su fuerza parecía agotarse con cada día que pasaba. En ese desierto de preguntas sin respuestas, abrió la Biblia chamuscada que había rescatado. Aunque muchas páginas estaban dañadas, todavía podía leer un versículo que parecía brillar más que nunca: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Mariana cerró los ojos y susurró: Señor, me siento cansada, rota, perdida. No sé cómo seguir. Pero si tú me dices que vaya a ti, aquí estoy. Esa oración sencilla, hecha desde la desesperación, se convirtió en el inicio de algo nuevo. Porque aunque todo a su alrededor parecía muerto, dentro de ella comenzaba a brotar una semilla de fe. No fue fácil. Los niños pedían sus juguetes, su ropa, sus cuadernos de la escuela. Mariana trataba de explicarles que todo se había perdido, pero al mismo tiempo buscaba darles esperanza. Les decía: Dios nos dará algo mejor. Tenemos que confiar en Él. Y aunque su voz temblaba, esas palabras se clavaban en el corazón de sus hijos como un recordatorio de que había una fuerza mayor sosteniéndolos. Los vecinos ayudaron con ropa, comida y muebles usados. Cada gesto era una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Mariana empezó a ver la mano de Dios en los detalles: un par de zapatos que quedaban justo a la medida de su hijo, una mochila nueva que alguien había donado, un trabajo temporal que apareció en el momento más difícil. Una tarde, mientras caminaba con sus hijos por las calles del barrio, Mariana se detuvo frente a las ruinas de lo que había sido su casa. El olor a humo todavía estaba presente. Cerró los ojos y recordó cada rincón, cada risa, cada oración hecha entre esas paredes. Y aunque las lágrimas comenzaron a caer, también sintió una convicción profunda: Dios podía levantar algo nuevo, mucho mejor que lo perdido. Esa noche, volvió a orar con sus hijos antes de dormir. Les enseñó a repetir un versículo que había leído: Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Los niños lo dijeron entre bostezos, con voces suaves, pero en ese momento Mariana entendió que no estaba enseñándoles una simple oración, estaba sembrando fe en sus corazones. El desierto de la pérdida seguía siendo duro. Había momentos de duda, de soledad, de angustia. Pero en medio de todo, Mariana comenzó a reconocer la voz de Dios en los pequeños detalles, en los actos de bondad, en la fortaleza inesperada que la sostenía día tras día. Porque aunque el fuego había destruido todo lo visible,
Mariana estaba descubriendo algo invisible, eterno y más poderoso. La presencia de un Dios que no abandona, que habla en los silencios y que promete levantar belleza de las cenizas. Puertas que se abren. Con el paso de las semanas, Mariana comenzó a darse cuenta de que Dios no la había dejado sola. Aunque aún no tenía casa, y las noches seguían siendo inciertas, algo empezaba a moverse a su favor. Una vecina le habló de un comedor comunitario donde podía colaborar preparando alimentos, y allí encontró no solo un pequeño ingreso, sino también un ambiente donde las palabras de ánimo eran pan fresco para su alma. En aquel lugar conoció a Lucía, una mujer mayor que había atravesado la pérdida de su esposo y la enfermedad de un hijo. Ella le dijo una frase que se grabó en el corazón de Mariana: cuando todo se derrumba, Dios comienza a edificar desde los cimientos. Esa misma tarde, Lucía le regaló un pequeño cuaderno y le animó a escribir cada día una oración, un agradecimiento, una promesa de fe. Mariana tomó en serio ese consejo. Y así, cada mañana antes de salir, anotaba algo en esas páginas. Gracias, Señor, porque mis hijos están vivos. Gracias porque hoy tenemos comida. Gracias porque me das fuerzas. Ese ejercicio sencillo fue transformando su mirada. En lugar de enfocarse en lo perdido, comenzó a ver lo que aún tenía. Una tarde, mientras servía la comida en el comedor, escuchó una conversación sobre un programa de viviendas temporales para familias en situación de emergencia. Sin pensarlo dos veces, se acercó a preguntar. El proceso no sería fácil, pero era una puerta abierta. Recordó entonces lo que había leído en Apocalipsis 3:8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Se aferró a esa palabra. Llenó formularios, presentó documentos, esperó con paciencia. No fue un camino corto, pero cada paso estaba marcado por una certeza: Dios estaba guiando sus pasos. Y aunque había momentos en que las dudas regresaban, el recuerdo de las llamas y la Biblia chamuscada le recordaban que la voz de Dios nunca se apaga. En medio de esa espera, otra bendición llegó. Una iglesia cercana, al enterarse de su situación, organizó una colecta para ella y sus hijos. Recibió ropa nueva, útiles escolares, e incluso una cama para cada uno. Mariana lloró al ver cómo personas que no la conocían personalmente abrían su corazón para ayudar. Esto es Dios hablándome a través de ellos, pensó. Pero no todo era fácil. Había noches en las que la ansiedad la dominaba. Pensaba en el futuro, en la estabilidad de sus hijos, en cómo pagar las deudas. Sin embargo, en esos momentos abría el cuaderno y escribía oraciones que nacían de su dolor. Señor, no entiendo tu plan, pero confío en ti. Y después de escribir, sentía que una paz inexplicable llenaba su corazón, tal como lo promete Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una mañana recibió la llamada que tanto esperaba. El programa de viviendas temporales había aprobado su solicitud. Le asignarían un pequeño apartamento durante un año, mientras ella lograba estabilizarse económicamente. No era lujoso, pero era un hogar. Al escuchar la noticia, Mariana cayó de rodillas en el suelo de la cocina comunitaria y dijo: Gracias, Señor, porque cumples tu promesa de dar techo al huérfano y a la viuda. Esa tarde llevó a sus hijos al nuevo lugar. El apartamento estaba vacío, con paredes blancas y un piso sencillo, pero los niños corrieron de un lado a otro como si hubieran recibido un palacio. Mariana los observaba y en su corazón resonaba Isaías 61:3. A conceder a los afligidos de Sión, corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese día entendió algo profundo: Dios no siempre quita el dolor de inmediato, pero siempre abre puertas para mostrarnos que su fidelidad permanece. El incendio había destruido su casa, pero la fe que nacía en su interior era un cimiento indestructible sobre el cual el Señor comenzaba a edificar algo nuevo. Una fe que crece. Los primeros días en el apartamento temporal fueron un respiro. Mariana y sus hijos durmieron mejor que en semanas, ya no dependían de colchones prestados ni de la hospitalidad de otros. Tenían su propio espacio, aunque sencillo, y eso bastaba para sentir un poco de normalidad. Sin embargo, ella sabía que aquello era solo un paso en el camino, no el destino final.
Fue en ese tiempo cuando Mariana empezó a asistir con más frecuencia a la iglesia que la había ayudado. Al principio, lo hacía buscando un lugar donde distraerse del peso de la vida. Pero poco a poco comenzó a sentir que cada sermón, cada canción y cada oración parecían dirigidos directamente a su corazón. Una noche, durante una reunión de oración, el pastor leyó un pasaje que la conmovió profundamente. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Mariana cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr. Por primera vez en mucho tiempo, imaginó un futuro distinto, un futuro posible. Con esa nueva convicción, empezó a cambiar también su actitud en el día a día. Aunque aún trabajaba largas horas en el comedor comunitario y buscaba otros empleos, lo hacía con un espíritu diferente. Antes se levantaba pensando en lo que había perdido, ahora se levantaba agradeciendo por lo que Dios aún podía darle. Sus hijos también notaron el cambio. En las noches, Mariana comenzó a leerles historias bíblicas antes de dormir. Les contaba sobre José en la cárcel, sobre Daniel en el foso de los leones, sobre Job en medio de la prueba. Y cada vez les repetía, si ellos pudieron confiar en Dios en momentos tan difíciles, nosotros también podemos. Una tarde, mientras regresaba a casa, Mariana pasó frente a una librería cristiana. Algo la impulsó a entrar. Allí, en una estantería, vio una Biblia sencilla, de tapas azules. No tenía dinero suficiente para comprarla, pero el dueño, al escuchar su historia, le dijo, tómala como un regalo. Dios quiere que tengas su palabra completa en tus manos. Ella salió de la tienda abrazando aquel libro como si fuera un tesoro. Esa misma noche, abrió la nueva Biblia junto a sus hijos y leyó en voz alta el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Después de leerlo, encendieron una pequeña vela y oraron juntos, declarando que aquel apartamento, aunque temporal, era ahora un lugar protegido por la presencia de Dios. Con el paso de los días, Mariana comenzó a escribir en su cuaderno no solo oraciones, sino también sueños. Anotó, Señor, dame un trabajo estable. Dame una casa donde mis hijos puedan crecer. Úsame para ayudar a otros que también sufren. Ya no escribía solo desde el dolor, sino desde la fe. Fue entonces cuando recibió una propuesta inesperada. Una amiga de la iglesia le habló de un puesto en una empresa de limpieza que necesitaba personal. El sueldo era modesto, pero mucho mejor que lo que ganaba hasta entonces. Mariana no lo dudó y aceptó. Al salir de la entrevista con el trabajo asegurado, recordó Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Mariana se sentó sola en la sala, con la Biblia en una mano y el cuaderno en la otra. Sonrió al ver cómo las páginas se llenaban de oraciones contestadas. El fuego le había arrebatado mucho, pero de esas cenizas había nacido una fe más fuerte, una fe que crecía día a día como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Belleza de las cenizas. Habían pasado varios meses desde aquella noche del incendio. Mariana ahora despertaba cada mañana en el pequeño apartamento, preparaba el desayuno para sus hijos y salía rumbo a su nuevo trabajo. No era fácil, pero la rutina se había convertido en un canto de gratitud. Cada paso era una victoria, cada día un regalo que no daba por sentado. Sus hijos, más alegres y tranquilos, habían empezado a adaptarse. Ya no lloraban tanto por los juguetes perdidos ni por la casa quemada. Al contrario, hablaban de su nuevo hogar y lo decoraban con dibujos de colores pegados en las paredes blancas. Mariana entendía entonces que no solo estaba reconstruyendo paredes, sino también corazones. Una tarde, mientras caminaba de regreso del trabajo, Mariana pasó nuevamente frente a las ruinas de su antigua casa. El terreno seguía vacío, ennegrecido por las marcas del fuego. Se detuvo, respiró hondo y por un instante revivió el dolor de esa noche. Pero enseguida levantó la mirada al cielo y dijo en voz baja, Señor, gracias porque lo que el fuego destruyó, tú lo transformaste en algo nuevo dentro de mí. Recordó entonces Isaías 61, 3, aquel versículo que había leído meses atrás, a conceder a los afligidos de Sión, corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
Y por primera vez, entendió que esas palabras no eran solo poesía, eran una promesa cumplida en su propia vida. Poco después, recibió una noticia que la dejó sin aliento. El programa de vivienda temporal había evaluado su caso y, gracias a su esfuerzo y constancia, sería incluida en un plan de viviendas definitivas. En unos meses podría tener un hogar propio nuevamente. Mariana cayó de rodillas y lloró, pero esas lágrimas ya no eran de dolor, sino de alegría. Compartió la noticia con sus hijos esa misma noche. Ellos saltaron de emoción, abrazándola y repitiendo, «Gracias, Dios». Mariana los miró y pensó que aquella generación de fe que estaba naciendo en ellos sería el fruto más hermoso de todo lo vivido. Al domingo siguiente, en la iglesia, pidió la oportunidad de dar su testimonio. Con voz temblorosa, relató cómo el fuego había consumido sus pertenencias, pero como Dios había encendido en ella una fe más fuerte que cualquier llama. «Perdí una casa de ladrillos», dijo, «pero gané un hogar construido sobre la roca que es Cristo». La congregación se levantó a aplaudir, y muchos se acercaron después a decirle que su historia les había dado esperanza. Mariana empezó entonces a ayudar a otros en situaciones similares. Visitaba a familias que habían perdido todo, les llevaba ropa, comida, y sobre todo, palabras de ánimo. Les mostraba su cuaderno lleno de oraciones contestadas y les decía, «Si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo». Así, la mujer que un día había sentido que no tenía nada, ahora se convertía en instrumento de esperanza para otros. Con el tiempo, Mariana y sus hijos se mudaron a su nuevo hogar. Era pequeño, pero luminoso, lleno de vida y de risas. En la sala, sobre una repisa sencilla, colocó dos cosas que nunca olvidarían: la Biblia chamuscada que había sobrevivido al incendio y la Biblia nueva que había recibido como regalo. Para ella, eran símbolos de lo que Dios había hecho. Del dolor más profundo había brotado la esperanza más luminosa. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado levantarse después de perderlo todo, Mariana sonreía y respondía con la misma frase: «No fui yo, fue Dios». Porque cuando todo parece consumirse, su voz habla más fuerte que las llamas. Él cumple su promesa, belleza en lugar de cenizas. La historia de Mariana nos recuerda una verdad eterna: aunque el fuego arrase con lo visible, la palabra de Dios permanece intacta. En sus cenizas nació una fe inquebrantable, una confianza que la llevó de la pérdida a la esperanza, y de la desesperación a la victoria. Lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de un nuevo capítulo escrito por la mano del Señor. Quizá tú también atravieses momentos donde todo parece consumirse: problemas familiares, enfermedades, deudas, soledad. Pero hoy Dios quiere hablarte y recordarte que Él sigue siendo refugio en medio de la tormenta. Como dice Isaías 43, 2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Si permaneces en su palabra, descubrirás que incluso de las cenizas Él puede levantar belleza. Gracias por acompañarnos en esta historia en Cuando Dios habla. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Y no olvides comentar desde qué ciudad y país nos ves, será un honor orar por ti y tu familia. Recuerda, cuando el mundo se derrumba, la voz de Dios siempre tiene la última palabra.